Y aquí estamos en esta jornada precaria del mercado financiero, precaria porque no hubo actividad en los Estados Unidos y por lo tanto hay algún tipo de respuesta por parte del mercado de Wall Street que determinará las conductas, creo, ¿no?, de lo que va a pasar en la Argentina en los próximos días. De cualquier modo, no hubo marabunta hoy sobre los bancos. Hoy fue bastante sereno. Creo que estas medidas son transitorias, tienen que ver con la volatilidad y tienen que ver también con cuidar que el poder adquisitivo de los argentinos no se pierda con el aumento del dólar, que el dólar no escale. Y tiene que ver también con una medida que debería interesarle a la oposición, que es preservar las reservas. Así que esperemos que funcionen las medidas. Yo quiero ser optimista y son medidas que, la verdad, como vos dijiste en la introducción, Mauricio Macri no estaba de acuerdo, las toma en función de las circunstancias que está viviendo el país, producto también del resultado electoral. Ahora, producto de ese resultado electoral, que se puede dividir en dos, ¿no? La responsabilidad de los que están por venir, que tienen una historia, y la responsabilidad de los que están ahora, que también han hecho una historia. Pero independientemente de eso, vos dijiste que si llegara a ganar Macri y vos, estas medidas se eliminarían al día siguiente. El factor incertidumbre política se termina. Porque además, sin querer volver a discutir responsabilidades, lo que hay que analizar es cómo estaba la Argentina antes de la primaria, de esta primaria increíble que tiene este país, nuestro país. ¿La habrán votado ustedes? Sí, lo que pasa es que sienta un precedente de cara a la elección general que genera escenarios muy volátiles que la Constitución no quería, porque establecía además un periodo muy corto entre la elección y el 10 de diciembre. Pero bueno, estaba en la ley y no se podía modificar durante el proceso electoral. Pero en algún momento me parece que esto hay que suspenderlo. Ahora, de acá al 27 de octubre, para la gente, en términos generales, cualquiera dice que es una eternidad. Y inclusive hasta se barajan situaciones de toda índole. De la incorporación de más gente, de buscar, de confrontar absolutamente, hasta de que de pronto que pudiera haber una deserción del primer candidato, lo cual parece imposible. Ninguna de esas son posibles y por otra parte, las señales posibles pueden ser. Yo no la veo posible. Bueno, está. Pero, perfecto. A ver, las señales que ha dado el presidente han sido fundamentalmente dirigidas al diálogo desde el primer momento, desde el día 12. Querer responsabilizar a Macri de que el dólar se aumentó el 12 es un absurdo, porque concretamente el 12 también aumentó el riesgo país y bajaron las acciones de las empresas argentinas en Nueva York. Con lo cual, digamos, acá lo que tiene que ver es la mirada de inversores, de los sectores económicos, de los que tienen bonos, de los títulos, de los que han invertido en inversiones fijas, están más preocupados por lo que viene que por lo que supuestamente habría arrojado el resultado de la primaria, serían los que se van. Me parece que preocupa más eso y que no ha habido señales claras, o las ha habido y después hubo contradicciones, porque Alberto Fernández en el Malva dio una visión moderada, mensajes razonables, ante todo el círculo económico. Sí. Después, bueno, hubo contradicciones. El comunicado en el cual aludió al Fondo Monetario. El comunicado al fondo y la entrevista con el Journal de Nueva York son complejos. Ahora, el comunicado, vos dijiste, me parece haber entendido, que hubo como una instrucción, seguramente de Cristina a Fernández, para que modificaras sus términos. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que hay en la genética de algunos sectores del kirchnerismo una visión de que, bueno, están gobernando, que se hagan cargo, y si se pudre todo, mejor, porque vendremos nosotros y desde ese escenario arreglaremos los temas. Tendremos facultades extraordinarias, delegación de poderes. La historia sirve siempre como análisis. No lo dije, digamos... Para responsabilizar. Lo dije porque me preocupa que ese escenario ocurra, porque no es bueno para los argentinos. A mí me parece que es mejor
un proceso no de cogobierno, ni tampoco esto es una transición, sino de algunas actitudes medianamente responsables que podrían generar el escenario para que el Congreso, en la ley de larga, digamos, que va a vencer en el 21, 22, 23, autoriza al gobierno a recambiar los bonos que hoy ya tienen un valor, digamos, deteriorado en términos de la emisión del 100 de paridad, hoy están en 39, en 40. Y sería una especie de canje voluntario. Bueno, eso podría ser un camino. ¿Eso es lo que tienen ahora, están analizando? Eso es lo que está trabajando el ministro Lacunza, una ley. Pero eso también requiere de condiciones políticas, Roberto. Tiene que haber un marco de ciertos acuerdos previos para enviar este tema al Congreso, porque es un tema que también que le puede y le debería interesar también a la oposición. Y esto es una medida que el presidente toma por encima de algún análisis electoral. Le conviene al país. Creo que el marco de corto plazo está resuelto con la extensión de plazo de la LECAP y de las LETES. Y el de largo sería esta propuesta legislativa que vamos a ver si encontramos un ambiente más razonable para poder abordarlo. Ahora, no debe ser fácil encontrar un ambiente más razonable cuando, por ejemplo, se anuncia que va a haber, bueno, actos de campaña. Bueno, es inevitable. A ver, es importante hasta para el candidato más votado. Tiene que haber una elección el 27 de octubre y que cualquiera sea el resultado legitime al presidente y al vice y a los candidatos al Congreso. El candidato lo que debe querer es ponerse una frazada arriba, venir el 27 de octubre. Quiere ir de contramano por la Avenida de Mayo. Y se acabó todo, pues le parece lógico. No, ahora, no existe eso, porque esto todavía no está escrito. Ahora, en ese... A ver, sí. Yo creo que es difícil, pero hay posibilidades de revertir, de acercarnos a la posibilidad del balotaje. Hay mucha gente repensando el voto. Esto no está cerrado, de ninguna manera está cerrado. Si el Frente con Todos cree que es un camino triunfal a la Rosada, se equivocan. Y el presidente tiene que cumplir la doble tarea de gobernar y además también es el candidato, es el presidente, es el candidato de Juntos por el Cambio en la elección de octubre y sacó 8.200.000 votos, Roberto. Sí, sí, digamos, no son el 3% de Gómez Centurión o el 2% de Esper. Son 8.200.000 votos que hay que defender ese electorado. Lo que pasa es que, como dice la Constitución, por esa pequeña argucia que pusieron ustedes los peronistas en la reforma, esa fue la Constitución del con 94. 45% y un voto... Sí, claro, y está bien. Es un porcentaje importante para gobernar el país. Ahora, evita el balotaje o la segunda vuelta. Ese fenómeno de concordia que vos decís que se requiere para tomar medidas que tranquilicen a esta administración y tranquilicen a la otra, da la impresión de que vos sos un protagonista, uno de los más duros. Pero eso es otra falacia. Alguien construye en algún lugar, no sé en dónde, construye tonterías. A ver, yo lo que hice la semana pasada, analicé algunas cuestiones objetivas y prácticamente hice descripción de esas acciones. O sea, yo no inventé la carta al fondo, ni tampoco armé la comunicación que la hizo el Frente con Todos, sí, ¿no? La comunicación que se hizo posterior a la reunión con los representantes del fondo en la Argentina, que no sé qué estaban haciendo en la Argentina, porque todavía incluso ahí en el fondo la autoridad que tiene que asumir no estaba, pero bueno, estaban acá. Hubo una reunión y después hubo una comunicación. Y en esa comunicación se dejó trascender vacío de poder, elección anticipada. Yo eso no lo inventé, Roberto. Lo comenté casi como un comentarista... periodístico. Sí, casi diría... Ahora, con ella... Lo que quiero decir, que no hay una cuestión de análisis de agresión personal. Dije que me parecía desacertado ese tipo de acciones. Porque no creo que el peor escenario para la Argentina en diciembre sea bueno para nadie. Y creo que convendría que el candidato que asuma tenga una estructura de reservas
en el Banco Central para poder afrontar el proceso. Todo escenario, el futuro es complejo. Entonces, bueno, me parece que ahora tampoco es un liceo de señoritas, ni es una ONG la política. No, está claro. No. Hay una lucha agonal, estamos discutiendo el poder político de la Argentina, propuestas que tienen contenidos hasta, diría, ideológicos, de visión del mundo, relaciones. Hablaste recién de Felipe, el marco de relaciones internacionales. Va a ser muy importante en qué lugar Argentina se coloca en la política internacional. ¿Quién va a ser el canciller en ese plano, de esa propuesta? ¿No te parece extraño que un hombre que todos los días emite tweets, mensajes, todavía no se pronunció ni dijo nada a Trump sobre lo que está ocurriendo en la Argentina? Ni a favor de Macri, que parecía Hubo un diálogo telefónico, esta es la información que ha salido en los medios. No hablé con el presidente de este tema, pero trascendió que hubo una llamada telefónica que han mantenido en estas últimas horas. El fin de semana. El fin de semana. ¿El domingo o el sábado? No digo. No lo tengo con precisión, no lo tengo porque no pude hablarlo con el presidente de este tema. Pero me parece una actitud razonable. La Argentina está en un proceso electoral y indudablemente un país como Estados Unidos tiene que observar sus afinidades, su relacionamiento, indudablemente está más identificado con el presidente Macri y con el gobierno actual, sin duda. La Argentina recuperó relaciones con Estados Unidos muy importantes, con la Comunidad Europea, con Brasil. Me parece que este es el rumbo de la política internacional que hay que sostener y esto forma parte del debate presidencial. Bueno, a mí me preocupa volver a Rusia, China. Alberto Fernández también habló de que, bueno, si no arreglo con el fondo, voy con los chinos. Es complejo, porque eso implica alteraciones en una relación también difícil entre los americanos y los chinos. Hablando de relaciones difíciles, y ya en la interna, sí. Vos con Cristina, ¿te hablás? Yo hace como 3 años y medio que no hablo. Ni siquiera cuando la defendías para preservarle los fueros. Esas son posiciones desde el punto de vista jurídico. También lo hice. Perdón, son de tipo jurídico que estaban, pero en diputados nadie defendió jurídicamente a debido. Fue un grave error de los diputados, porque ahora, creo que la prisión, lo he dicho hasta el agotamiento, la prisión preventiva es una pena anticipada. Sí, está bien, está fuera de discusión. No procede el desafuero hasta que no haya una sentencia firme. Pero a lo que me refiero, con ella, ni siquiera en esos momentos... No he tenido diálogo. Tampoco tengo problemas de tipo personal, tengo una visión política distinta, por eso no intenté nunca volver a dialogar. Cuando estaba cerca del gobierno, cuando eras su portavoz... Era presidente del bloque. Sí. Con ella, en esa época, ¿hablabas? Pero, por supuesto, en los temas del Parlamento me llamaba. ¿Pero hablabas a través de Alberto? No, bueno, esa es una primera etapa del gobierno. Estaba Néstor Kirchner como presidente. Alberto era su jefe de gabinete. Y Alberto se va prácticamente a los 6 meses del inicio del primer periodo de ella. Sí, cuando con se el produce conflicto del campo. Exacto. Pero digamos, sí, claro, tenía un diálogo tenía un diálogo respetuoso y de relacionamiento institucional, y que como debe ser. ¿Se fue desinflando eso porque pertenecían al mismo partido? No, porque me parece que en los últimos 4 años de su gobierno, y esto también lo he dicho reiteradamente, hubo una visión mucho más sesgada, dirigida, digamos, a sectores más ligados a visiones de izquierda, política internacional que yo no comparto, esquemas políticos que no estaba dispuesto a acompañar. Y además porque creo en una democracia más basada en la construcción de acuerdos, un Congreso que funcione no sobre la base del conflicto, sino que funcione con acuerdos democráticos. Se puede disentir, se puede debatir, en algún punto hay que encontrarse para salir de los problemas que la Argentina tiene, que son muy graves y que también van a requerir de marcos mucho más amplios. Pero la sorpresa, o digamos, la curiosidad, es que de pronto Macri y Alberto Fernández, por lo menos de pronto han tenido un par de comunicaciones telefónicas. Me parece bien. Ahora, vos no la tenés con ella a pesar de que se conocen.
¿por qué la voy a tener en este momento? Estamos en Por la situación en que atraviesa Yo no el la país. considero enemiga, para mí es una adversaria política, digamos, no aplico la teoría del enemigo. Pero bueno, no he dialogado en este tiempo. Y dentro del gobierno, las medidas estas económicas, que para muchos vienen tarde, en alguna medida mal, o desubicadas, bueno, no importa. Estas ¿A últimas vos te consultan? Sí, claro, hemos conversado, hay una mesa. Pero vos propusiste también medidas que no le hicieron No, caso. yo no propuse medidas, yo he sido informado, hemos dialogado. El gobierno tiene su ministro de Economía, que es un buen ministro. La CUNSA ha demostrado fundamentalmente algo que es importante en un ministro de Economía en la Argentina, que es comunicar. Llevar el barquito. Explicar. Y eso más que un barco es una lancha. Sí, sí, bueno, pero es lo que encontramos, ¿viste? En esta época de carestía. La explicación o el rumbo de las medidas me parece que es importante, digamos. Es importante, eso hoy un activo importante que el presidente tiene, que el ministro pueda explicar, ir a los programas de televisión. Es fundamental, yo creo en eso. Te quería hacer un interrogante, se me planteó, porque Alberto Fernández dijo: yo voy a gobernar con los gobernadores. Bueno. Entonces, como vos has sido portavoz de los gobernadores en términos generales, y la mayoría de ellos continúan, quisiera que me explicaras cómo es el funcionamiento, porque la verdad que Néstor Kirchner odiaba la posibilidad... Vos sos un periodista muy avisado. No, avisado quiere decir viejo. No, viejo es el viento y todavía sopla, decía Es lo que digo yo. Roberto Mano de Piedra Durán decía. Un día le dijeron que vino a pelear con un boxeador argentino que tenía 42 años y dijeron: usted es muy viejo. Viejo es el viento y todavía sopla. Lo que quiero que vos lo que tenés que analizar es que hay algunos mensajes encriptados. Ajá. Cuando, ¿Al pueblo? No, hacia ¿A adentro, la oposición o hacia adentro, Cristina? Hacia adentro del frente con todos. Cuando Alberto dice: yo voy a gobernar con los gobernadores, está diciendo una cosa más importante. Le faltaría completar: no voy a gobernar con la cámpora. Está fortaleciendo un eje de su gestión que es de contacto directo con los gobernadores. Convengamos que vos, más allá de que seas amigo de los gobernadores, la experiencia de los gobernadores del Consejo Federal no era... Los gobernadores miran su interés y la cuestión fiscal de sus provincias, y está bien que hagan eso, Roberto, porque todos los fines de mes tienen que pagar los salarios de la nómina de personal de los distintos poderes del Estado. Yo no cuestiono, además me parece que cada uno defiende los intereses que puede. Que ellos... Pero bueno, es un mensaje también de acercamiento hacia el peronismo. La estructura de los gobernadores está identificada con un peronismo histórico, más de centro, más nacional. Creo que hay mensajes que se cruzan. También la candidata a vicepresidente más votada y es presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creo que en su presentación última también mandó mensajes. Alberto. Por lo menos lo mencionó una vez. Y 5 a Kicillof. A ver, yo escucho con detenimiento. Siempre me... Perdón, ¿no estaba en Avellaneda? Estaba en La Plata. Bueno, estaba hablando en la provincia, no, está bien, que presuntamente la va a gobernar Kicillof. Creo que ha sido un gesto a favor. Está muy bien. Lo que digo es lo siguiente. Creo y espero que los procesos de acomodamiento, digamos, del Frente con Todos se resuelvan con inteligencia, si es que les toca la gran responsabilidad de gobernar. Siempre que el poder real está en un lugar y el poder formal está en el otro, puede haber conflicto. Bueno, en el peronismo lo que digo es que el poder antecedentes. real, esto no es una descalificación a Alberto Fernández, no lo es, pero en realidad cuando uno analiza la construcción de la propuesta del Frente con Todos, el poder real está en la figura de la vicepresidenta. Pero además lo que hay que mencionar es que Alberto Fernández es un mago, no tiene territorio, no tiene votos, debe tener un núcleo de amigos, pero bastante reducido, y puede ser uno de los presidentes más votados de toda la historia argentina. Napoleón decía de los generales que debían ser buenos generales, pero tenían que tener suerte. Waterloo la pierde porque el general Ney no era un buen general con suerte.
Murat era un tipo de suerte, y era su cuñado y lo echó, que se tuvo problemas ahí. Y no estuvo Murat en la batalla de Waterloo. Lo que digo es, el destino de los hombres, bueno, la fortuna también, la fortuna, el lugar, el momento, las relaciones. Y ahí hay una cosa que omitiste. Felipe se había relacionado antes con la expresidenta. No, eso es cierto, pero, después vino Alberto. Pero no le ganó el corazón, por lo visto. Bueno, yo creo que lo de ella fue un movimiento táctico. Si algo conozco cómo funciona su lógica. Por ahí, creo que también los encuestadores con ella se equivocaron. Sin duda. O le hicieron equivocar. O le hicieron equivocar. Porque realmente no lo hubieran necesitado. Pero, a ver, más allá de este análisis de lo que es el peronismo, digamos, y lo que uno conoce y sabe, yo creo que tenemos oportunidades, que esto no está cerrado, y creo que las medidas que ha tomado el presidente, aún en contra de su visión política de un capitalismo abierto, resultan necesarias, imprescindibles y además son transitorias y no son de gran restricción. Y después que la gente no corra a los bancos a buscar dólares. No, por supuesto, porque los bancos están muy sólidos, están con mucha liquidez. Son los sectores que más rentabilidad han tenido y hay dólares. Y otra cosa más te digo, y esto ya halagando casi al kirchnerismo. Kirchnerismo jamás le metió la mano a los depósitos en dólares. Es cierto. Nunca fue contra los depósitos en dólares, tampoco este gobierno. Con lo cual, aquellos que temen del futuro, tienen incertidumbre, el kirchnerismo tampoco le sacó los dólares a la gente. El gobierno tampoco lo va a hacer, con lo cual el panorama futuro, no vayan corriendo al banco, hacen el efecto puerta 12, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, además corren riesgo de que se la roben en la casa. Ya que citaste a Napoleón, el tema de... Y vos citás su derrota con los británicos, pero la gran derrota fue en Rusia. Y, sí, claro. Y muchos de los, sí, claro, de los que están en el núcleo de los Fernández Viz dicen, estos nos están dejando tierra arrasada. Como hicieron los o a lo mejor ellos quieren tierra arrasada para construir con mayores facultades de poder. La característica es que eso también debilita al Congreso, facultades extraordinarias, delegación. Yo conozco todo el manual. Pero te estás volviendo al rosismo casi. No, pero es lo que ocurrió en el marco del 2001. En 2001 el poder presidencial se consolida fuertemente porque la crisis y después la devaluación de Remes y el proceso le permite a Kirchner tener un poder importante. Bueno, eso fue al final. Antes tuviste una suerte de acuerdo político. Antes hubo como un gobierno parlamentario con Duhalde, un gobierno casi de unidad. De Duhalde y Alfonsín. Duhalde, Alfonsín y las figuras del Parlamento más importantes. Storani, Turing. Estábamos todos en una mesa. Se analizaba la política de la Argentina día a día. En ese plano, ¿vos ves la eventualidad, la posibilidad de una suerte de entendimiento económico-social como pregonan o dicen el sector? Bueno, también lo dijo Macri alguna vez y creo que no lo intentó casi nunca, seriamente hablando. Yo creo que hay que intentar ese camino. Me parece que la idea de un acuerdo económico-social es una propuesta que también el presidente comparte la idea de la Unión Nacional. Me parece que hay algunos elementos ahí que hasta son fundamentales y necesarios, casi diría como sustento espiritual para que la Argentina pueda avanzar. Ahora, un acuerdo de esas características, más allá de si uno puede gustarle o no, lo cierto es que también podría limitar esa suerte de pretensión hegemónica que vos le estás, digamos, con el cual estás caracterizando. No está caracterizando nada. Ella también dijo, en La Plata, le dije a Alberto que hay que construir una nueva mayoría. No estoy caracterizando nada. Me limito a darle... Bueno, eso no implica hegemonía, eso puede implicar participación de otros núcleos. Más, ella parece dispuesta, acepta gente con la cual no se ponía de acuerdo. Bueno, me parece que son datos importantes para su sector político. Yo creo que hay que lograr equilibrios en el Congreso. La batalla de octubre es la batalla política. Sí, a ver,
La utopía de recuperar la posibilidad de ir al balotaje hay que tenerla, y la convicción hay que dar esa batalla, y el presidente la tiene que dar con toda la convicción, y lo va a hacer. No puede rendirse, no. Y sabe que además del otro lado pueden aparecer dificultades que también las tendrá que afrontar como las está afrontando gobernando y tomando decisiones. Aun cuando no le guste, esta medida las tomó en función de preservar el poder adquisitivo de la gente y la reserva de los argentinos. Y esperemos que estas medidas alcancen. Porque hoy un argentino mensualmente... Si la Kunsel del barco dijo que se había pasado con la medida. Bueno, había tomado... Hoy la libertad funciona. Hasta $10.000 una persona puede ir a comprar dólares al banco. Hay algunas restricciones que tienen que ver con los exportadores, que tienen que liquidar las divisas, en fin. Qué raro los exportadores que terminaron votando también ellos en contra del gobierno. No te traje nada, ¿no? No, por favor. Me olvidé, en te este iba a traer un momento libro. No le pido nada a nadie. Te iba a traer un libro. Yo te voy a dar el vino de la casa, te voy a dar el llevo, marcador, el angelito. El angelito también. Bueno, te voy a agradecer que hayas venido. Es un momento de que hay que ser buenos. Exacto, como una especie de comentarista político más que como candidato. Yo digo que hay que poner... No, yo sostengo que es importante el debate político en la Argentina. Y bueno, acá hay una elección primaria que no ha definido todavía las autoridades. Hay que seguir discutiendo más profundamente. No, se van a encantar contenidos. A todos los argentinos ver algún tipo de debate entre vos y Cristina. Ojalá pueda haberlo. Porque eso por ley no está establecido. No está establecido, lamentablemente no. Una lástima, justo. Algunos dirían, los candidatos a vicepresidente son más importantes que los candidatos a presidente. Pero sería un debate interesante, y creo que podría ser un debate respetuoso de discusión de ideas y de visiones de país. Bueno, espera, y de paso podés hablar con Cristina, que hace tanto tiempo no hablas. No, hablo porque aunque el Congreso es chico, a veces no te cruzás en los pasillos. Claro, ¿no? me imagino. Te agradezco, Miguel, y a ustedes. Gracias. Les propongo, que nos vamos a acalorar en esta jornada de frío, porque van a estar acá el dúo Dinamita, nuestros queridos amigos Milei y Giacomini, que han tomado su vuelo propio. ¿Y qué les recuerdo? Y se los voy a pasar para que les meta en la memoria que uno no se vuelve loco a veces cuando ve situaciones futuras calamitosas. Y estos dos economistas vieron estas situaciones calamitosas hace mucho tiempo y la advirtieron y la contaron en este programa y en otros programas. Vamos a resolver una pregunta entre nosotros. Si supieron ver lo que iba a ocurrir ahora, ¿sabrán ver lo que va a ocurrir próximamente? Es lo que nos van a decir en el próximo bloque, o en los dos próximos bloques que se lo merecen. Gracias, Miguel. No, gracias, Roberto, por invitarme.